El día de Todos los Santos lo haremos por la mañana, la noche de Halloween la haremos por la noche. Entonces, en el día de Todos los Santos, por la mañana, cuando todo el mundo esté despierto, pues ahí, porque mi detector de mi detector de movimiento no es el típico que suena poco. Suena como una alarma de que te están robando. De hecho, se compró en un primer momento, hace mucho tiempo, con ese pensamiento. Entonces, pues claro, no lo puedo usar la noche porque va a despertar a mis criaturitas. Así que por la noche no. Entonces vamos a dividir los juguetitos, pero vamos a poner, por ejemplo, una muñeca, que he visto en otras investigaciones que tiene resultados muy buenos. Vamos a poner, bueno, a lo mejor ponemos un espacito negro y vamos a reservarnos más cositas para la investigación, pero ya os digo, va a estar repartido lo que se pueda durante el día y lo que se pueda durante la noche. No vamos a estar haciendo ruido ni fastidiando al personal, ¿vale? Y por último, os voy a explicar cómo se tiene que hacer según la experiencia que nos ha dado las investigaciones que llevamos a cabo. Lo primero es empezar por una ouija. ¿Por qué? Porque con una ouija tú ya te estás comunicando con alguien. Si pones la Spirit Box de un primer momento, vas a escuchar voces sin ningún significado. Pero el hecho de que tú hayas entablado una conversación, te hayan dado unas cuantas directrices, te hayan dado unas cuantas información, en tu inconsciente a esas voces le vas a poner frases. Es decir, no es lo mismo que escuches ¡ah! Que puede ser ahí está, ¿no? ¡Ahí está! Que te hayan dicho en una psicofonía que se llama Antonio. Puede ser ¡Antonio! ¡Ahí está! Ahí está. ¡Ah! Antonio. Entonces, ellos también juegan con eso. Entonces se trata de crear un clima en el que la psique se va abriendo cada vez más y las entidades le van dando pistas de esa forma. Entonces tú tienes una comunicación. Si os fijáis, muchas veces en la Spirit Box no hay comunicación, pero una vez que tú has hecho la ouija, hay conversaciones. Y entonces, si tú me dijeras que en un diálogo aparte, ¿no? Un diálogo aparte, no... que hay frases así sueltas, que sí, que no, que parece que hay una conversación, pero es que justo después de la ouija hay conversaciones puras y duras siempre, y antes no, pero justo después sí, porque hemos generado el clima.
hemos generado el ambiente que es donde queremos atrapar esa energía, ¿no? Que queremos que se produzca ahí ese rocío para después poder analizarlo. Entonces, primero, Ouija. Segundo, se le concede otro sistema de comunicación. Vamos probando poco a poco. El péndulo hemos visto que funciona. Ahora vamos a probar nuevos juguetitos para ver si funciona o no. Por favor, darle a like, suscribirse, dejar comentarios. Si queréis que lleguemos por una puñetera vez a un mínimo de cotización, que podamos comprar aparatos más delicados. Porque ya habéis visto que con los simples y básicos estamos obteniendo resultados. Imaginarse los resultados y las investigaciones que podríamos plantear con un material bueno. Y ya sabéis que un material bueno no es tan caro. Pero, jolín, ya me está costando sacar de mi bolsillo los básicos. No nos vamos a ir a los medios caros por eso. A ver. Y entonces eso, empezamos con Ouija, seguimos con péndulos o pruebas de otras cosas. Y por último, ya que cuando esté eso más consistente, una Spirit Box, que la Spirit Box se puede utilizar conjunto a los péndulos, o sea, si te quiere decir algo y entonces ya vas viendo si te marca sí o no. El péndulo la Spirit Box no se puede utilizar con Ouija, porque tú estás pendiente a una cosa y no estás enfocando la atención a otra. Sin embargo, el péndulo sí se puede utilizar con Ouija y Spirit Box, porque tú le haces una pregunta y estás pensando a ver qué te va a decir, y de mientras estás mirando si va al sí o al no. Entonces, pues, ahí es un medio donde podrías utilizar las tres medidas y obtendrías buenos resultados. Yo todo lo que estoy diciendo es conforme a las investigaciones que hemos estado haciendo, los resultados que nos han ido saliendo. Y los resultados que nos van saliendo dicen que esta forma de proceder es la más correcta. Que primero es crear el ambiente, y eso lo creas, las velas, que estés con el detector viendo los niveles. Eso es muy importante, que cada vez que hagamos una Ouija y creamos que hay una entidad, le damos a ver si hay de verdad, y entonces si te dice que hay, utilizas el péndulo, te dice que hay, ves relación entre péndulo, Ouija, Spirit Box, ves que estás teniendo un diálogo básicamente en la Spirit Box, pues jolines, es que son resultados altamente significativos de que están manipulando, o sea, de que cierta energía que hay en el ambiente está manipulando el ecosistema que nosotros estamos en el entorno. Y eso es así, y lo habéis podido comprobar. Y ahora lo vamos a probar, pero más yacas todavía, porque empezamos el especial de Halloween con demonios.